Bien, que Dios le bendiga a todos. Bueno, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Para entrar en el desarrollo de este estudio, es importante que nosotros tengamos open mind, o sea, que abramos la mente y que nos quitemos toda presuposición de nuestra mente y dejemos que sea la Biblia quien nos hable a nosotros mismos. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esta realidad? Porque estamos delante de un pasaje que es uno de los pasajes que más se sabe de memoria toda la iglesia cristiana. Pero a la vez es un pasaje difícil a la hora de explicarlo porque hay 4 posiciones referentes a este pasaje. Hay una posición que es la posición número 1, le vamos a llamar la posición salvífica, o sea, de salvación. Está hablando de salvación al incrédulo, que muchas veces se usa este pasaje para predicarle a los inconversos en evangelismo. Y esa sería la posición número 1, la salvífica o salvación. El segundo punto de vista es el escatológico. La tercera forma de interpretar el pasaje es la comunión corporativa. Y la cuarta posición sería la comunión individual. Partiendo de esos 4 puntos, el salvífico, el escatológico, la comunión corporativa y la comunión individual. Entonces, como dije anteriormente, vamos a estar estudiando este mensaje de Apocalipsis 3, versículo 14, y recordemos que a partir de Apocalipsis capítulo, digamos el 2, versículo 1, comienza el mensaje a las 7 iglesias, partiendo de esa realidad. Entonces, recordemos que está aquí hay varios mensajes: el mensaje a Éfeso, está el mensaje a Esmirna, está el mensaje a Pérgamo, el mensaje a Tiratira, el mensaje a Sardi, el mensaje a Filadelfia, y ahora estamos en el mensaje a la Odisea. Como dijimos anteriormente, vamos a estar estudiando este pasaje de Apocalipsis 3:20 y sobre todas las cosas quiero que abran la mente y que entiendan bien por qué hay 4 formas de interpretar este pasaje. Uno es el salvífico, el otro, como dije, es el punto de vista escatológico, el otro es la comunión corporativa y la otra es la comunión individual. Estos 4 puntos están desarrollados en diferentes iglesias. Bien, dice la palabra del Señor. Primeramente, recordemos que tenemos que leer, vamos a observar, vamos a analizar, vamos a comparar para luego nosotros, ¿qué cosa? Interpretar el pasaje. ¿No es así? Bien, dice la palabra del Señor. Escribe quién. El ángel de la iglesia, ¿quién? En la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué haré? Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué cosa? Oro refinado en fuego, para que seas rico y tengas vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Dice ahora, yo reprendo, fíjense bien, y castigo a todos los que amo, más que bien eso. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Se puede celoso y qué cosa. Arrepiéntense. Y ahora viene, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Bien, hermanos, primeramente, para entrar en el desarrollo de este estudio, es importante que nosotros entendamos una realidad. Y es que filosóficamente todo texto tiene que tener un solo sentido y obviamente tiene que tener un solo significado. ¿Qué es lo que quiso decir el autor? ¿Y a quién se lo quiso decir? ¿Y cuándo se lo quiso decir? ¿Y por qué se lo dijo? ¿Y cómo se lo dijo? O sea, preguntas que nosotros le hacemos al pasar. Pero lo importante es que nosotros hemos leído el sentido público del texto, pero hay un sentido privado que es lo que quiso decirle el autor inicial al receptor inicial. ¿Lo entendemos? Partiendo de esa realidad, es importante que nosotros entendamos. Por más de 2000 años no se han puesto de acuerdo la iglesia en cuanto a este tema. Y esto ha producido 4 posturas o 4 posiciones referente al tema de Apocalipsis 3:20. Por ejemplo, Apocalipsis 3:20 es probablemente el versículo más conocido, más citado y más memorizado del último libro de la Biblia llamado Apocalipsis. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Ahora fíjate, yo voy a leer algunos detalles. Este versículo es hermoso por su sencillez y sinceridad. Es claro para cualquiera que lo lea que es una invitación abierta de Jesús para la iglesia de quién? De la Odisea. ¿A quién le está hablando Jesús aquí? A la iglesia de la Odisea. Marquen bien eso, porque aquí vas a ver que tiene relación tanto con el corporativo como con el individual, para buscar su presencia y abrir la puerta para que Jesús entre. Pero pregunto, ¿cuál es la invitación específica? ¿Y a quién se dirige este texto? ¿A los creyentes o a los incrédulos? Pues es una muy buena pregunta que nosotros tenemos que observar en el texto. Porque si se está hablando a los incrédulos, hay un mensaje. Pero si se está hablando a los creyentes, hay otro mensaje. Y en el análisis, la observación del texto, nosotros vamos a sacar lo que el texto dice y no mis presuposiciones, ni lo que yo creo, ni lo que a mí me conviene, ni lo que a mí me enseñaron. ¿Qué dice la Biblia? Ese es el primer punto. Porque muchas veces nosotros vamos a la Biblia con presuposiciones y queremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos y entendemos. Pero muchas veces lo que nosotros creemos y entendemos ha sido por una mera información que hemos captado, no de la escritura, sino de alguien que nosotros hemos escuchado por el televisor, por la radio o en nuestra misma iglesia. Ahora, miremos bien, ¿cuál es la invitación específica y a quién se dirige esta invitación? ¿A los creyentes o a la iglesia? Esa es la primera pregunta que hay que hacerle al pasaje. Hay 4 puntos de vista principales sobre Apocalipsis 3:20. El primero es la salvación, el salvífico. Este es el que siempre estamos oyendo. Este es el que muchas veces los pastores están predicando del púlpito. Y aquí yo toco la puerta, ¿tú me entiendes? El que abre la puerta entrará y Cristo es, y se usa en un término de ¿qué? De salvación. Vamos a explicar bien esto. Y miremos bien. Apocalipsis 3:20 como una explicación de cómo llegar a ser cristiano. Para ello, los que explican esto, la puerta a la que Cristo llama es el corazón de un incrédulo que necesita permitir que Cristo entre para traerle reconciliación y perdón. ¿Dónde está el problema aquí? El problema con este punto de vista es el contexto de este capítulo. ¿Por qué razón? Porque en el contexto el Señor se dirige a la Odisea como creyente. ¿Se dan cuenta? En Apocalipsis 3:19, fíjense el detalle. Jesús dice, a los que amo, ¿qué hago? Los reprendo, los disciplino. Por tanto, sé celoso
y arrepentidos. Fíjense bien, las palabras amar, reprender, disciplinar, ser celoso, arrepentirse, son consistentes con alguien que ya es un seguidor de Cristo, no un incrédulo. Si esto es correcto, entonces el siguiente versículo no podía ser una oferta de la salvación a los incrédulos, porque el contexto establecido en Apocalipsis 3:19 está en contra de este punto de vista. Primer punto, se echa abajo. ¿Por qué razón? Porque Dios aborrece el impío. Dios no ama al impío. Más bien, Dios está airado contra el impío. Cuando Dios habla de que Él ama, ¿se dan cuenta? Cuando dice, a los que amo, yo los disciplino, los reprendo. Sean celosos, arrepiéntanse. ¿Ven? Entonces las palabras amar, reprender, celoso, arrepentidos, son consistentes solamente con alguien que ya es cristiano. En ningún momento aquí esta posición se sostiene. No hay base bíblica aquí para decir que ahí se le está hablando incrédulo. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos bien? ¿Por qué razón? Porque muchas veces se coge el texto, se saca del contexto y es un pretexto, porque estamos predicando lo que yo quiero que el texto diga, pero no necesariamente lo que el texto está diciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces muchas veces cogemos los textos bíblicos y manipulamos. ¿Se dan cuenta? Y entonces vamos a decir, es que el hombre tiene libre albedrío. Vamos a explicar bien eso un poquito más adelante. Y es verdad que el hombre tiene libre albedrío, lo vamos a explicar bien. Pero vamos, para no meternos ahí, lo primero que quiero que entienda es la posición número 1. ¿Estamos claros con el 1? Vamos entonces al punto número 2, que sería el escatológico. Según el punto de vista la puerta a la que Jesús está llamando es la puerta escatológica por la que Cristo entrará en su segundo advenimiento. Cristo es representado como parado en la puerta y listo para regresar en cualquier momento, lo cual enfatiza la urgencia de que la gente se arrepiente y esté lista. Este punto de vista se apoya en el uso frecuente de la imagen de la puerta para representar el regreso de Cristo, Mateo 24:33 o Mateo 13, versículo 29, o Lucas 12:36 o Santiago 5:9. Aunque este punto de vista es posible, parece demasiado oscuro, se puede esperar que los lectores hagan esta aclaración. ¿Por qué? Porque ahí está hablando figurativamente, escatológicamente, de que la puerta va a ser la puerta por donde Cristo va a venir para acá. Eso no tiene base bíblica. ¿Lo entendemos? Vamos para el tercer punto. Punto de vista tercero, la comunión corporativa. Este grupo, con este punto de vista, dice que la puerta de la iglesia, Apocalipsis 3:20, se dirige a la iglesia para que abra la puerta y deje entrar a Jesús. En una imagen patética, Jesús es representado de pie fuera de la iglesia, llamando a la puerta y buscando la entrada a su propia iglesia. Aunque esta visión parece creíble, la invitación de Jesús parece extenderse a cualquier persona dentro de la iglesia que abra la puerta, no a la iglesia en su conjunto. Jesús usa palabras que indican que el llamado está dirigido a individuos dentro de la iglesia, cualquiera, él, no a toda la iglesia. Quiere decir que aquí este punto está diciendo ahí que ahí está hablando a que toda la iglesia se arrepiente y abra las puertas del corazón. Eso tampoco tiene que gozar sostén bíblico de acuerdo al pasaje que hemos leído. ¿Lo entendemos? Vamos para el punto número 4. Y este es el de la comunión individual. Dice, esta posición ve la puerta como los corazones de los creyentes individuales dentro de la iglesia, que necesitan restaurar la comunión con el Señor. Cristo está fuera de la iglesia, llamando a los creyentes dentro de la iglesia a arrepentirse y abrir la puerta de su corazón para que Él pueda restaurar la comunión con ellos. Creo que este punto de vista es el más coherente con el contexto y el lenguaje de Apocalipsis 3:20. El comentario bíblico habla mucho sobre estos detalles. Nótese la progresión de la metáfora.
Jesús llega a la puerta como un visitante, se identifica buscando la admisión. La persona debe responder, abrir la puerta y permitirle la entrada. El resultado es la comunión, ya que comparten una comida después espiritualmente. Esto denota un llamado al arrepentimiento y la respuesta del creyente para reconciliarse con Cristo. Charles Ryrie, un buen teólogo, expone este punto de vista de manera, él suscita la nota sobre Apocalipsis 3:20, donde dice: qué increíble que Cristo sea mantenido fuera de su propia iglesia. Que gracias que todavía busque las entradas, Cristo está apelando a los creyentes mundanos y transigentes a la iglesia para que regresen y disfruten de una plena comunión con él. Ahora, otro escritor, otro teólogo como fue Charles Swindoll, está de acuerdo con esta posición. Dice que Apocalipsis 3:20 ve una aplicación muy importante. Dice, aunque este pasaje tiene alguna aplicación para el evangelismo, dice, el Señor estaba principalmente preocupado aquí por mover a los cristianos de un compromiso a media a un arrepentimiento total. Para sea cual sea el punto de vista de Apocalipsis 3:20, es importante que lo atractivo de este texto se muestra a que haya un arrepentimiento verdadero de los cristianos. O sea, los que estaban viviendo una vida media, que tengan un compromiso total y de entrega al Señor. Eso es importante. Cuando se puso por primera vez esta posición, los críticos se reunieron para comentar la obra. Uno de ellos se dirigió al pintor y le dijo: Señor, ha pintado usted una obra maestra, pero ha cometido un error muy grave. Ha pintado una puerta sin manivela. Y no es un error, respondió el artista. La manivela está en el interior. Entonces, la idea es que es importante que el individuo como cristiano se está llamando a un arrepentimiento, a que todo cristiano deje esa vida de doble vida, sino que verdaderamente tenga un compromiso total con el Señor. Entonces, estas son las 4 posiciones que abarcan el texto. Por más de 2000 años no se han puesto de acuerdo los cristianos en este pasaje. Unos, los que más van al evangelismo, digamos todas las iglesias pentecostales, cogen el primero para decir que está hablando de salvación. Pero el contexto, ustedes saben que no está hablando ahí en ningún momento del incrédulo. Está hablando de qué? De la iglesia. Y todo lo que es la línea reformada de los teólogos, la línea de todo esto, hablan del último. ¿Ve? Como la comunión individual del creyente. O sea que todo cristiano está llamado a ¿qué cosa? A arrepentirse de sus pecados, a tener un compromiso con Dios, porque Dios nos ama, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha reconciliado. Él hizo la expiación, la sustitución, la remisión, la obra vicaria, expiatoria. Todo esto lo hizo Dios por amor a nosotros, y nosotros debemos ¿qué cosa? Arrepentirnos de nuestros pecados y crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, partiendo de estos 4 puntos que hemos leído, vamos ahora aquí al meollo del asunto. ¿Cuál es el problema de esta cosa? Es que el cristiano tiene que partir, número 1, de esta realidad. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 5. Porque la idea que nosotros tenemos es que el hombre es bueno. ¿Ve? Nosotros tenemos una mentalidad que nosotros somos buenos y que podemos tener buenas decisiones. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia. Génesis 6:5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mal. Entonces, ¿cuál es el problema del ser humano? Que el hombre tiene libertad, el hombre tiene libre albedrío, el hombre tiene capacidad para escoger, pero ¿cuál es su problema? Que siempre escoge ¿qué? Mal, porque la paga del pecado fue ¿qué cosa? La muerte. Y por cuanto todos pecamos, dice, fuimos destituidos de la presencia de Dios. Entonces, ahí es importante que nosotros entendamos.
¿Por qué razón? Porque Romanos 3 del 10 al 18 que dice. Dice, como está escrito, no hay justo ni uno. No hay justo ni aún uno. Fíjate, usted tiene que borrar eso y decir sí, yo. Porque yo tengo libre albedrío. ¿Se da cuenta? Vamos a ir un poquito más profundo después. Pero vamos a ver, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. ¿Qué dice? No hay quien entienda. No hay quien entienda. ¿Qué más? No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Mano, eso es una negación universal. Ahora, Romanos 8:7 dice, la mente carnal es enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y el versículo 8 dice, y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Ahora, yo les puedo traer más de 200 pasajes que hablan sobre la condición del ser humano. El hombre está muerto en delitos y pecados. Pero ¿qué pasó? Que a través de toda la historia ha habido personas que se han levantado a luchar contra esa posición bíblica, la imputación del pecado. ¿Se dan cuenta? Y han dicho, no, el pecado de Adán solamente le afectó aquí, a Adán. Y ese fue uno de los herejes llamado Arrio, que de ahí vienen los testigos de Jehová, de Arrio. Luego vino uno llamado Pelagio, dijo, no, el hombre es bueno, no está muerto. La Biblia dice que el hombre está muerto en delito y pecado. Efesios 2:1. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. 2:5. Estando muertos en delito y pecado, Él nos dio vida. Entonces el hombre está ¿qué? Muerto. Vamos a dejarlo ahí mismo. Vamos a partir del término libre albedrío. ¿Qué significa tener libre albedrío? ¿Qué significa ser un agente moral libre? ¿O qué significa ser una criatura volitiva bajo la soberanía de Dios? Pues hay distintos puntos de vista para este tema. El primer punto es el humanista. O sea, este muestra una capacidad para elegir de forma espontánea. Los humanistas dicen, no. Nosotros elegimos por una ¿qué? Espontaneidad. O sea, el que más oímos en nuestra cultura y muchas veces dentro de la iglesia. Dice, el hombre no es un robot. Yo elijo, yo decido. ¿Se dan cuenta? Pero vamos a profundizar bien esto para aclarar este punto. Esto es la posición humanista del libre albedrío. Entonces, esta posición dice, nuestra capacidad para elegir es de forma espontánea. O sea, las elecciones que hacemos no están condicionadas, no están determinadas por prejuicio, por inclinaciones o por disposiciones previas. Eso es lo que dice la posición del libre albedrío humanista. Entonces, fíjense bien este tema. ¿Por qué razón? Ellos dicen, tomamos decisiones sin tener antecedentes previos a la decisión, se asumen espontáneas. Entonces, los dos problemas que enfrenta esta posición del libre albedrío humanista es el problema teológico moral y el segundo problema es el problema racional. Déjenme explicarle esto mejor. Por ejemplo, si tomamos decisiones de forma espontánea, según dicen los humanistas, porque tenemos libre albedrío, sin antecedentes previos a las decisiones, entonces el primer problema moral que tenemos aquí es que no hay elección. ¿Quién implanta el deseo? Porque el problema aquí está en la motivación. ¿Qué es lo que me motiva a mí a tomar una decisión? Entonces la Biblia habla de tres tipos de elecciones. Habla de una elección nacional. Dios eligió a Israel como nación. Entre todas las naciones, Él escogió la más insignificante
Israel, tú serás mi pueblo. No fue una decisión libre, espontánea del pueblo de Israel. No, no. Fue un designio, fue un plan y fue un propósito. ¿Lo entendemos? Ahora hay una elección bivocacional. Dios eligió profetas. Dios eligió sacerdotes. Dios eligió la tribu de Leví. ¿Se dan cuenta? No fue su decisión libre y espontánea, sino fue un designio y un plan y un orden. Y hay una elección de personas en toda la Biblia. A Jacobo amé y a Saúl lo aborrecí. Romanos 9 dice, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? Dice, de ninguna manera. Dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Dice, así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice, pero entonces, ¿hay injusticia en Dios? Dice, de ninguna manera. ¿Tendré misericordia del que yo tenga misericordia? Hermano, la paga del pecado fue la muerte. ¿Qué cayó sobre el mundo entero? La justicia de Dios. Nadie merecía el cielo. Si ahora Dios en su soberanía, en su designio, en su plan, elige una multitud de todas las naciones que dice Apocalipsis que nadie podía contar, sobre ese grupo cayó la misericordia y la gracia y el perdón. Y sobre los otros cayó la justicia, nunca la injusticia. Seguimos. Muy importante. Si el ser humano humanista toma decisiones de forma espontánea, sin antecedentes previos a las decisiones, entonces no hay elección, porque esto ocurre de una manera que cosa espontánea. Vamos a ir a la historia de José, Génesis capítulo 50, versículo del 17 al 21. Miremoslo ahí. Porque aquí tenemos la decisión de los hermanos de José. ¿Se dan cuenta? Todos busquemos Génesis capítulo 50, versículo 17 al 21. Yo lo tengo, pastor. Bien, léamelo, hermana. Sí. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Bien, aquí tenemos, hermanos, en este pasaje, que los hermanos de José toman una decisión. Dijeron, mira, ya se murió Jacob, este lo va a coger con nosotros, nos va a matar, se va a vengar ahora. ¿Se dan cuenta? Y José le está diciendo, ¿acaso yo soy Dios? Dios permitió esto con un propósito, pero cuando usted ve en el versículo 20, dice, vosotros pensasteis, marquen una raya y pensasteis, y el verbo ahí es asac. Asac. H-A-S-A-B. Asac. Vosotros pensasteis, asac. Y el verbo está en pasado, significa planeasteis. Vosotros pensasteis, o sea, vosotros planeasteis, asac. ¿Mal sobre quién? Sobre mí. Mas Dios lo encaminó, marquen encaminó, porque el verbo también es asac, pero significa ahí planeó. Ahí encaminó es planeó. Y en pensaste es planeaste. Lo que está diciendo es, ustedes estaban planeando lo mal, pero Dios lo estaba planeando bien. Ustedes lo estaban haciendo mal, pero Dios lo estaba haciendo bien porque tenía un propósito, formar una nación y sacarla para llevarla a adorar y representar a su pueblo. Entonces ahí podemos ver, mis queridos hermanos, que Dios hizo una elección, aparte de que hubo
decisiones que tomaron ¿quiénes? Los hermanos de José y José. Pero vemos que había algo, como dice Hechos, Jesús entregado por el determinado consejo y parte de Dios. ¿Te acuerdas? Como el Salmo 22, que todos los verbos están escritos en tiempo pasado y la crucifixión ocurrió 1000 años después. Oraron, repartieron, echaron. No se había inventado la crucifixión. 1000 años después ocurrió y sin embargo estos verbos estaban especificando cómo se iba a hacer. Ya estaba hecho en tiempo pasado. O la toma de Ai, la toma de Jericó, ya yo he entregado un participio compuesto. Ya está hecho. Hermanos, Dios hizo una elección, aunque sus hermanos tomaron ¿qué cosa? Decisiones, pero lo estaban haciendo mal. Pero Dios lo estaba haciendo ¿qué cosa? Bien. Bien. Entonces, hermanos, Dios examina no solo el hecho en las buenas obras, sino que también el qué. O sea, Dios considera las motivaciones internas, la intención detrás del hecho. ¿Por qué lo estoy haciendo? Versículo clave para hablar del libro albedrío. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Sí, pero ¿qué dice el 13? Porque es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No eres tú quien implanta el deseo, es Dios. Entonces, si no hay motivaciones y si no hay intenciones, entonces no hay intencionalidad. Porque todo es entonces espontáneo. Entonces no hay plan, no hay designio, todo es relativo, nada es absoluto, no hay verdad, no hay decreto, no hay plan, no hay nada. Entonces pregunto, ¿cómo puede tener un significado moral el ser humano caído? ¿Cómo él puede elegir lo recto o cómo puede elegir lo malo si su voluntad es espontánea? Entonces, como el gato de Alicia en el País de la Fantasía, el gato Rizón de las Maravillas, que cuando estaba en la bifurcación, que lo ayúdame para dónde voy, le dijo, pero ¿para dónde tú vas? Ella tenía dos opciones, podía coger a la izquierda y podía coger a la derecha. Pero él tenía 4 opciones, podía coger a la izquierda, a la derecha, podía quedarse parado o podía regresar por el mismo camino. 4 opciones, pero como no había intencionalidad y no había un propósito en plan, pues cualquier camino te sirve si las decisiones de nosotros son espontáneas. Imagínense entonces, comamos y bebamos que mañana moriremos, que no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Hay un patrón moral. Entonces, Romanos 3:23 dice que la paga del pecado fue muerte. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano tiene una inclinación a la maldad. Génesis 6:5. La voluntad del hombre está esclavizada al pecado. Dios creó al hombre con la capacidad creacional, con la capacidad racional, con la capacidad emocional, con la capacidad volitiva. Pero producto del pecado, ¿qué pasó? Se afectó. El hombre tiene afectado la parte moral. Es libre para escoger, pero escoge mal, porque su voluntad está esclavizada al pecado. No hay quien busca a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso tiene que existir la regeneración antes de la fe. Por eso es regeneración y luego viene conversión. Y en la conversión viene el arrepentimiento y la fe, que es donde nosotros creemos. ¿Pero por qué? Porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Vamos a ver a uno de los teólogos más célebres de Estados Unidos, la mente más grande de los Estados Unidos, llamada Jonathan Edwards. Él dijo, los agentes morales libres siempre actúan de acuerdo con la inclinación más fuerte que tienen en el momento de la elección. Siempre elegimos según nuestras inclinaciones más fuertes. Entonces, en un momento dado, Romanos 7, 18 al 20. Vamos a buscarlo.
para que vean qué es lo que está diciendo aquí Jonathan Edwards. Romanos 7, 18 al 20. Siempre elegimos según nuestras inclinaciones más fuertes en el momento dado. Más claro, tu deseo por el pecado es más fuerte que el deseo de obedecer a Cristo. Romanos 7, 18, ¿qué dice? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Wow. Vamos a ver otro teólogo grande. Dice, si decimos que el libre albedrío es la capacidad de elegir lo que el hombre quiera, dice, entonces podemos decir que el hombre tiene libre albedrío. Tú puedes escoger lo que siempre vas a escoger, ¿qué cosa? El mal. ¿Entiendes? Entonces, si queremos decir con el término libre albedrío que el hombre caído tiene el poder y la capacidad moral de elegir la rectitud, dice, entonces este término es muy grande para aplicarlo al hombre caído. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Primera Corintios, ¿por qué? Porque para él son locura y no la puede entender. Tienen que discernirse espiritualmente. Hermano, ¿por qué Dios mandó al Consolador? Porque el Espíritu Santo es el único que puede convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Si el hombre podía elegir espontáneamente, ¿para qué hacía falta el nuevo nacimiento? Wow. Miremos bien, como pecadores caídos, tenemos una habilidad moral y tenemos una habilidad natural. Déjame ver si lo explico mejor esto. Como pecadores nosotros podemos pensar, porque tenemos mente, tenemos deseo, tenemos voluntad, tenemos nuestra capacidad racional, volitiva, intelectual, relacional, pero todas esas voluntades producto del pecado se afectaron. Por eso dice engañoso el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? O Santiago, ¿de dónde salen las guerras, los adulterios, las luchas? No salen de vuestro corazón. Entonces el problema está, hermano, en la raíz del corazón del ser humano caído. Miremos bien, porque hay una indignación en el corazón del ser humano, hay una indignación sobre el pecado. ¿No? Dios tiene una indignación sobre el pecado. El ser humano se deleita en el pecado, quiere hacer siempre el mal. Como dice Pablo, yo no hago el bien que quiero hacer, sino hago el mal que no quiero hacer. Entonces, como dice Génesis 6:5, que su deseo es que para el pecado continuamente dado aquí al mar. Entonces, no tenemos una habilidad moral. O somos rectos o somos qué cosa, pecadores. Pero muy importante que nosotros entendamos, como dice el Salmo 51:5, en pecado me concibió que quién, mi madre. Aún Gálatas 1:15, cuando vemos al apóstol Pablo, dice, pero cuando Dios me llamó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gálatas 1:15 está hablando de la conversión de Pablo, fue cuando se le manifestó Cristo, pero ahora está diciendo bien hablando aquí que Dios tenía un plan. ¿Desde dónde? Desde el vientre de su madre. Entonces, por un lado vemos la decisión de Pablo, pero por otro lado vemos la intencionalidad de Dios. Entonces tenemos una habilidad natural. Caminamos, pensamos, hablamos, porque Dios le ha dado habilidad natural. Por ejemplo, Dios no nos dio la habilidad natural de vivir debajo del agua. Le puso un motor a los peces, tienen branquias y pueden vivir debajo del agua. Nosotros no. A las aves le dio alas.
pueden volar, nosotros no. Pero ellos no tienen la habilidad moral. El gran problema que ha habido con el libre albedrío antiguamente es diferente al que hay ahora. Porque antiguamente se hablaba de la capacidad del hombre de buscar a Dios por su estado natural. Y Juan 6:44 que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. No me elegiste vosotros a mí, yo fui el que lo elegí a vosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Son innumerables los versículos de la Biblia, hermano. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Ahora, ¿dónde hay un versículo que dice en la Biblia que el hombre es quien tiene la capacidad para elegir? Porque aún ni en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, de Dios potestad de ser hecho ¿qué? Hijo de Dios. Pero ¿qué dice el 13? Los cuales no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces no puede existir una ambivalencia en el pensamiento teológico. O creemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, o creemos que la salvación es antropocéntrica por las buenas obras. No pueden existir dos tipos de salvación. Uno por lo que tengo que hacer y lograr, o otro por lo que Cristo ya hizo. El evangelio es una buena noticia porque revela el carácter de Dios, la naturaleza de Dios y el plan de Dios. Y en él están implícitos las doctrinas principales de la Biblia: justificación, adopción, redención, sustitución, remisión, satisfacción plenaria, satisfacción sustitutiva de la expiación, justificación. Eso es una obra de Dios. Si el hombre tenía la capacidad de elegir a Dios, ¿para qué hacía falta que Cristo viniera? ¿Para qué hacía falta el born again, el toque de vida, el nuevo nacimiento? Pero la iglesia se dividió por dos maneras. Hubo uno, los humanistas dijeron: no, el evangelio es sinergista, 50% hombre y 50% Dios. Y ahí vino Arrio, Pelagio, Arminio, y vinieron toda esta línea de iglesias pentecostales, poniendo al hombre como centro. Estaban diciendo: el sacrificio de Cristo fue 90 en la cruz, pero hay un 10 que lo aporto yo. Entonces el sacrificio no garantiza nada. El sacrificio fue imperfecto, porque Dios tiene que esperar a que tú, muerto en delito y pecado, decidas, aportas el 10 para que se haga completa la obra de Cristo. Eso no tiene base en la Biblia, hermano. Es un disparate. Y esa es la posición humanista del libre albedrío. El hombre está afectado moralmente. Que tenemos que creer, claro que creemos en el arrepentimiento y la fe después que tenemos la regeneración. Él nos dio vida. Cuando estaba Lázaro en la tumba, ¿qué fue lo que le tuvieron que decir? Lázaro, sal fuera. No, espérate, Señor, que estoy aquí un momentico, deja arreglarme la ropa para salir. Hermano, en todo lo que yo veo en la Biblia, no hay un versículo en la Biblia, los 100 pasajes que hablan de salvación que usan los humanistas, los 100 cuando los analizan en el contexto, ninguno tiene que ver con salvación. Pérdida de gozo, pérdida de lo mejor de Dios, pérdida de heraldo, pérdida de recompensa. No hay un versículo en la Biblia que enseñe que la salvación es antropocéntrica y otro que enseñe que es teocéntrica. O nos vamos por uno o por otro, porque si Dios enseña dos verdades, una por voluntad humana y otra por iniciativa divina, uno de los dos está equivocado. Los dos no pueden estar en la verdad. Porque si los dos están en la verdad, hay un problema teológico. Hacemos a Dios mentiroso, mutable. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decirle? Entonces, ¿quién está equivocado? El hombre, cuando ha ido al texto con las presuposiciones. Hay una sola Biblia y un solo Dios. ¿Por qué hay tantas iglesias? Porque ha sido el hombre que ha ido al texto con sus presuposiciones. ¿Me entiendes? No, yo creo a mi manera. A mí me enseñó mi abuela, mi tía. No, la Biblia dice. Principio claro de la Escritura. Biblia no puede contradecir Biblia. Eso es una realidad. Entonces, en cuanto a Apocalipsis 3:20, eso es una realidad, hermano. En ningún momento el pasaje está hablando de incrédulos. Está hablando de la iglesia de la Odisea, a los que yo amo.
los reprendo. ¿Me entiendes? Arrepiéntese, los perdono. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios ama al pecador. Dios aborrece al impío. Dios está irado contra el pecado. Entonces caemos aquí en el humanismo, porque del libre albedrío humanista caemos entonces en la expiación universal. Entonces, pregunto, ¿Cristo potencialmente pagó por la pena del pecado? Todo el mundo tiene que decir de sí. La pregunta es, ¿de quién? De los si que es creen. de todo el mundo, como dicen los humanistas, todo el mundo tiene que ser salvo. Pero lo que veo en la Biblia es: el marido amar a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió por la iglesia. Cristo murió por el que cree, no por el que no cree. El que no cree es condenado, dice la Biblia. ¿Y quién es el que cree? El que él es dado del Padre. Segunda de Tesalonicenses 3:2 dice: no es de todos la fe. Entonces es importante que nosotros entendamos esta realidad, que por más de 2000 años no nos hemos puesto de acuerdo muchas veces en cuanto al tema de salvación, pero muchas veces ha sido por preferencias personales o por preferencias institucionales, pero no por los absolutos bíblicos. Los absolutos bíblicos tienen una sola verdad, porque Dios tiene atributos claros, no miente, es perfecto, es recto, ¿entiendes? Justo, no es invariable, no es variable, él es invariable. ¿Entiendes? Entonces es importante que nosotros entendamos esto, porque reconocer que estoy equivocado hoy es señal que soy más inteligente. Yo tuve que echar para abajo esa posición humanista que la creí por muchos años porque fue lo que me enseñaron. Pero cuando fuimos a la escritura y aprendimos la Biblia y nos enseñaron hermenéutica y nos enseñaron principios bíblicos, empezamos a pensar, me di cuenta que muchos de los versículos bíblicos que yo había aprendido, lo había aprendido equivocado. Que no era lo que la Biblia dice, sino lo que a mí me habían enseñado. Hasta aquí, que Dios le bendiga. Vamos a orar.